Contarte, narración, libros y talleres trae para ti Cuentos, podcast con Lucy, Juan y Emma. Hola. Sean bienvenidos a un nuevo podcast, amigos, de Cuentos con Lucy, Juan y Emma. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en esta tarde de vientos helados y soleado de martes 24 de noviembre y tenemos el agrado de estar nuevamente con ustedes y pues continuando con el tema de fantasmas de la Revolución Mexicana, que es un tema, la verdad, que nos encanta, igual que a ustedes les encantan las historias, ¿no? Pero también estamos compartiendo, pues, lecturas de la antología El Apóstol y otros cuentos de la Revolución, antologado por Felipe Garrido, que es un maestrazo mexicano, que trae para nosotros esta antología de cuentos que fueron realizados por escritores de la época de la Revolución. Y como nos pudimos dar cuenta en la primera emisión el día de ayer, pues son cuentos bastante reflexivos. Sí son misteriosos, pero son mucho más reflexivos porque se ve que en la época, pues, se cuestionaban mucho la guerra y la situación que estaban pasando. Entonces lo importante es que ustedes tomen en cuenta que estos cuentos no es que sean aburridos o que piensen mucho, sino más bien póngase a pensar que el que lo escribió qué es lo que estaba viviendo en plena guerra, por eso a lo mejor estos cuentos son muy reflexivos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a Juan también que los va a saludar. Así es, amigos, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos para comenzar con las lecturas. Sí, la verdad tiene mucha razón Emma en lo que está diciendo, ¿no? A veces nosotros comparamos la historia, la miramos hacia atrás, pero pues aún no somos capaces de quitarnos el velo de nuestro presente. O sea, esas cosas en las que estamos acostumbrados y que no imaginamos cómo era la vida en aquel entonces o cómo pensaba la gente. Pues ya ven que los cuentos justamente de Ricardo Flores Magón que leímos, Ricardo Flores Magón pues es de los que iniciaron el movimiento de la revolución después de las huelgas, ¿no? De Cananea, los mineros, el problema del conflicto laboral que hubo, y él siempre estuvo luchando por los derechos laborales, civiles, y tiene muchos cuentos, algunos muy tristes, ¿no? Y de hecho la vida de él pues fue muy triste porque al final de cuentas se tuvieron que escapar hacia Estados Unidos, que pues todo el tiempo intervino durante nuestra guerra, y pues bueno, eso es lo que la revolución nos dejó, pero pues nos dejó también muy buenas historias, amigos, y hoy yo les voy a compartir justo una historia que se llama El Fusilado. Es un cuento mexicano pues de José Vasconcelos. Él ya digamos que es ya de lo último que queda en la revolución. De hecho a él ya le corresponde, como todos sabemos, que fue secretario de Educación y que le correspondió de alguna manera implementar un sistema educativo. De ahí toda la serie de pintores muralistas, ¿no? Ya fue el movimiento muralista, pero ese fue el resultado más inmediato que la revolución dejó. Y de su propia pluma, pues vamos a leerles este cuento. Sí, y bueno, también vamos a iniciar con la investigación que trae Lucy, que este día nos va a hablar de otro tema bastante interesante. Así que vamos a pasar los micrófonos, pero no sin antes desearle a todos buenas vibras. Y la matraca de la felicidad. Y ahora sí pasamos los micrófonos a Lucy para que nos cuente de su investigación. ¿Qué nos traes, Lucy? Uy, les tengo aquí unas teorías. Bueno, como sabemos, en México actualmente hay muchos edificios que son de la Revolución,
por lo cual aún se quedan ahí ciertas almas en pena que murieron a causa de este movimiento revolucionario o por las enfermedades que rondaban en aquella época. Además, el día de hoy les quiero decir los tipos de fantasmas y apariciones que existen, ya que algunos de estos los podrán reconocer en las historias de las que contaremos durante la semana. Vamos a empezar hablando de Stone Tape Theory, en español, la teoría de la cinta de piedra. Este fenómeno consiste en que cuando pasan sucesos traumáticos o llenos de emoción, se quedan grabados en la piedra o en otros materiales, como pues lo que sería el agua, entre otros materiales principales. Y bueno, depende de la atmósfera, el clima, hora, etcétera, para que este fenómeno se pueda reproducir. Y bueno, también este sería básicamente pues el por qué, por ejemplo, sería como la teoría de las casas embrujadas, por ejemplo, de no, es que ahí se escucha cuando mataron a doña fulana o cosas así. Se quedan grabadas esas energías. De hecho, no sé si se acuerdan que en un podcast pasado platicamos, mi mamá les contó que se fue a casa de mis abuelitos, pero ya no vivía ahí mi abuelita, o sea, sigue viva, pero ya no vivía allí y se escuchaba el llanto, amigos. Es justamente por eso que aunque la persona no esté muerta, pero haya pasado allí tantas emociones o tantos sentimientos que se quedan ahí grabados. Y bueno, también existen los fantasmas con propósito. Estos son como los más comunes en estas historias de la revolución, que son estas almas cuando mueren tienen un propósito y un propósito de deber tan grande que no pueden descansar en paz hasta lograr pues el objetivo, ¿no? Este fantasma es común que esté ahí para enseñar o proteger algún tesoro, advertir peligro, daño a algún familiar y proteger algún lugar, ¿no? Esos son como los más conocidos de no, es que siempre se aparecía, por ejemplo, o también para pues que encuentren su cuerpo, también es como muy común de ay, no, es que ahí se aparecía fulano, don Jacinto, ahí se aparecía todos los días y cuando desenterramos había oro o cosas así. Entonces esas son historias muy comunes. También existen los fantasmas con adrenalina paranormal. Esto es que cuando una persona pues muere ya sea en un accidente o muere con pues básicamente esta adrenalina, muere con adrenalina, inconscientemente envía como un holograma a despedirse o a algún lugar, entonces envía ahí un holograma y aunque esa persona no haya muerto allí, se va a seguir apareciendo una y otra vez como holograma. Entonces pues es básicamente eso. Ay, amigos, sí, la verdad, qué susto, ¿no? Cuando en algunas casas, por ejemplo, Peralvillo, creo que es una de las que dices, Lucy. Peralvillo, todas esas zonas, fueron casas que se quedaron abandonadas por muchos tiempos. Y qué curioso, fíjense, porque en una de esas casas, unos tíos míos, ahí vivieron en esas casas abandonadas de ahí de Peralvillo. Y ellos me contaron mucha historia. De hecho, ven la historia que yo les conté. Bueno, pues es una historia de las historias que me contaban ellos. Y ahí por ahí también vivía una que era tía de mis papás, de mi papá y resulta que ella nos contó que en esas casas abandonadas así como que digamos como que las paredes eran de adobe, ¿no? Esas casas de paredes anchas así, viejitas, ¿no? Pero que aún estaban habitadas. Y ella veía como que algo brillaba luego en las noches ahí en la cocina, porque ahí tenía un lavadero. Resulta que ella va una ocasión y como ya estaba el lavadero deshaciendo pues todo este adobe, ¿no? Y que ahí encontró una ollita de esas así que guardaron alguien cuando fue la época de la revolución. Entonces a veces a la gente le toca encontrarse esos tesoros sin esperárselos, y el que busca no los puede encontrar. Entonces es una cosa así como de muchas historias de tesoros de la revolución, que la verdad luego son pues un poquito así como inquietantes, ¿no? Divertidos también, porque nos hace ver eso de los fantasmas también
ciertos ruiditos que se escuchaban o que soñaban y que le decían, el tesoro será tuyo, ¿no? Sí, así es. Pues qué interesante, Lucy, qué padre. ¿Y a ustedes les ha pasado algo así o han escuchado de eso? De sonidos, ¿no? O que luego estás en un lugar y se escucha que habla gente, pero no hay nadie. Y bueno, pues esto es muy interesante porque lejos de espantarse, una explicación muy lógica podría ser esa, que las emociones se quedan impregnadas en el espacio, en el lugar, ¿no? De hecho, pues ya recuerdan, ayer les contaba la historia de esta soldadera, esta triste historia de la soldadera que se aparecía, ¿no? Espantaba a todos y aparecía. Entonces, pero es porque es una emoción suspendida, ¿no? Esa emoción es tan fuerte que queda suspendida en el tiempo y se guarda en las paredes o en el piso o en la tierra del lugar que sucede. Y pues una guerra como la Revolución Mexicana, que fue una de las más, que la que más gente se llevó, porque hubo muchísimos muertos, muchísimas causas diferentes, muchísimo dolor, pues sí, obviamente. Qué buen título es el que tenemos, el de Fantasmas de la Revolución. ¿Y qué les parece, amigos? Si continuamos, les mandamos saludos a todos, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y esperamos que se la pasen súper bien en este capítulo, que el día de hoy les vamos a compartir una lectura de El Apóstol y otros cuentos de la Revolución. Juan nos tiene preparado un cuento de José Vasconcelos que se llama El Fusilado. Así es, amigo. El Fusilado de José Vasconcelos. ¿Cuánto tiempo llevamos a caballo? Al principio éramos un ejército. Ahora sumábamos unos cuantos. Quienes habían muerto en los combates, otros quedaron prisioneros o dispersos, y los más, enseguida de los descalabros, desertaron al abrigo de la noche, abandonando equipo, armas y uniforme, para confundirse con los pacíficos. Bajábamos la sierra en la mañana clara. El temblor del ambiente suscitaba deseo de cantar. El camino seguía un estrecho cañón a la mitad del imponente acantilado. Del fondo subía el rumor de una corriente deshecha en espuma entre peñascos. Por la falda de los montes subían los follajes, anegándose de frescura, embriagándonos con el aroma intenso de las retamas. El corte sube y baja, y las bestias avanzan resoplando. Por fin alcanzamos la altura. El camino se ensancha, se aparta de la cañada, y el cielo se abre inmenso, luminoso. A poco de andar nos internamos en un bosque. Cuesta trabajo adelantar, porque las ramas se entrecruzan. Pero en los claros, qué hermosa es la luz. Qué grata la frondosidad de los árboles y cómo tonifica el olor de las resinas. Se siente bello vivir. Súbitamente resuena un grito humano, casi simultáneamente una descarga de fusilería. Los caballos se encabritan. Instantáneamente se propaga la confusión. No podemos ver a distancia, pero escuchamos tiros y voces extrañas. Alguien exige imperioso la rendición. Oímos súplicas patéticas. ¡No tire! ¡No mate! ¡Queremos embestir! ¡Y nos cierran el paso! ¡No, no tiren! Nos cerraron un paso un grupo enemigo. Recuerdo las bocas oscuras de las pistolas apuntadas a quemarropa.
nos entregamos. Se nos desarma y, después de breve deliberación, se reanuda la marcha, los vencidos por delante. Avanzábamos atontados, incapaces todavía de reflexión. Únicamente recuerdo que yo repetía mentalmente: ¡emboscada! 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 Palabra que viene de bosque, así es una emboscada. Al principio no queríamos resignarnos. Secretamente nos aferrábamos a la ilusión de que sobrevendría algo imprevisto o de que, haciendo un esfuerzo, toda la horrible y sencilla ocasión se desvanecería como un mal sueño. Pero un dolor físico, clavado fuertemente en el corazón, nos obligaba a confesar nuestra desgracia. De adentro de nuestras conciencias salía una nube gris que empañaba la luz del sol y la hermosura del campo. De sobra conocíamos la práctica brutal de ejecutar a los prisioneros. La reserva de nuestros capturadores era suficiente aviso. Mientras duraba la marcha, mi imaginación estuvo trabajando con rapidez y profundidad que no me había conocido antes. Íbamos a ser víctimas de una repugnante injusticia y, sin embargo, no me preocupaba el momento próximo, sino la totalidad de mi vida anterior. Los hombres me parecían irresponsables, y todos los sucesos un tejido absurdo y cruel, donde lo único natural e inevitable es morir. Largo sería contar lo que pensé. Al caer la tarde, las sombras de aquel último crepúsculo se me metían en el pecho. Sentí frío y desaliento. De no contenerme la voluntad, me habría puesto a llorar y suplicar por mi vida, según vi hacerlo algunos prisioneros nuestros que supusieron éramos también unos desalmados. No me resignaba a morir. Pensaba en el desamparo de los míos y en tantas cosas que tenía proyectadas. El botín que me arrebataban, aquella hermosa, mi compañera de los días felices, ¿qué importaba? Ya la sentía yo, un poco atrás de mí, llena de aplomo, conversando con el capitán enemigo. Pronto se las arreglaría para salvarse. Volvería al Fausto de las ciudades, a despertar la codicia a todos los ojos. De todas maneras, tarde o temprano, así había de ser. El valiente las toma y las deja sin reproche. Pero la otra, la que me lloraría, y los pequeños huérfanos, oh, horrible palabra, y peor aún el gesto de piedad que la acompaña. Y me sacudió esta idea. Si yo mostraba abatimiento, eso dejaría una huella de debilidad en el alma de mis hijos. En cambio, si me mantenía firme, si los entregaba confiado en Dios, único repartidor de fortunas y penas, entonces ellos también adquirirían un temple altivo. La muerte de su padre no sería una escena lacrimosa. Iba yo a legarles un molde altanero donde podrían ensayar sus almas. Y me erguí en los estribos. Frecuentemente me había ocurrido salir de las situaciones apuradas imaginando una actitud de audacia. Cuando sufrimos un gran bochorno, anhelamos correr arrogantemente, a galope de caballo. Así las penas y las situaciones dolorosas se alivian al instante si nos las representamos en panorama, si mentalmente las incorporamos a la estatuaria.
Inmediatamente me entristeció pensar en lo bueno que haría sido dejar escrita aquella teoría, pero reflexionando me dije, ¿qué tal aflicción mía no era sino un pretexto para rehusar la muerte? Pues ni aquella teoría, ni la más original de las teorías se pierde porque un hombre muera. Otros lo pensarán tarde o temprano, y todas ellas existen independientemente del azar de que alguien las descubra o se dedique a escribirlas. Otra bella teoría perdida, pero perdida para mi gloria personal, no para la riqueza del mundo. Meditando así, me puse risueño, pero sin ironía. Siempre desdeñé a los ironistas. Una gran luna amarillenta se había levantado por el cielo crepuscular y ahora iluminaba el campo. A distancia comenzó a divisarse un caserío. El jefe mandó a hacer alto. Cruzó algunas palabras con sus inferiores y enseguida nos dividieron en dos grupos, 6 más y yo, que era el jefe vencido, y recibimos orden de permanecer allí. Todos comprendimos. Se sintió pasar un escalofrío general que a nosotros se nos disolvió en el cuerpo y nos entumeció los miembros. Los demás comenzaron a desfilar. Yo me mostraba indiferente, a fin de dar consuelo a los compañeros que se despedían cabizbajos, tristes. Sin embargo, no me atreví a buscar la mirada de mi amiga. Con esa rápida penetración que se posee en los últimos instantes, me la representé ganándome amores nuevos. Se fue con su mirada dura de los últimos días, la que le observé desde que se inició el fracaso, pero no obtuvo la satisfacción cruel de compadecerme. Recuerdo su silueta voluptuosa, bañada de luna. Largo rato la miré y, al recordar a la esclava de solo unas semanas antes, me llené de rabia y la injurié bellacamente, pero como ella iba ya a distancia en que no podía escucharme y nadie la quería en la tropa, todos soltaron la risa. Yo, contagiado, me reí. También, y recobré la calma. No me quedaba odio en el pecho. Nadie lo tiene cuando va a morir. Todo lo contrario. La conciencia rebosa energía. Cierto que los miembros flaquean por miedo del dolor físico, pero el último se opone alerta. La vida entera, rápidamente recordada, parecía un instante de un camino muy largo. Comenzaba a borrarse la noticia del tiempo, a un grado que la más reciente se confunde con los sucesos remotos y viceversa. Mejor dicho, todo aparece renovado y luminoso. La misma idea de la muerte nos revela aspectos piadosos de redención. Y aparece que todo nuestro ser implora: Señor, recíbenos en tu seno, perdónanos el haber vivido y condúcenos libremente pronto de todo esto. En un momento quedamos alineados. Nadie hablaba, pero sentíamos con precisión rara todos los movimientos de nuestros ejecutores. El sonido metálico y unísono de la preparación de los rifles nos causó un fuerte estremecimiento, pero no intentamos huir. Todo sucedía muy deprisa, como en un delirio vimos que nos apuntaron los rifles. Salió el fogonazo y un violento golpe de costado nos derribó en tierra. Desde entonces ya no supe lo que fue de mis compañeros. Recuerdo haber visto mi cuerpo destrozado y contrahecho por las contorsiones de los últimos instantes. Pero me aparté de él sin amargura, contemplándolo casi con disgusto, igual, ni más ni menos,
que cuando se desecha un traje usado. Entré enseguida en un periodo de somnolencia, durante el cual me daba cuenta perfecta de que subsistía, aunque de una manera muy extraña, sin apoyo en ningún elemento. Poco tiempo después recuerdo haber pasado a la hora del crepúsculo por una calle de la ciudad donde fui relativamente famoso, y eso lo digo sin vanidad, tan solo para explicar la conversación que escuché. Pobre fulano. Aquí mi nombre. Lo mataron. Después de todo no era malo, sino excesivamente díscolo. Por aquí viven sus hijos. Ni siquiera me ocupé de ver quién era el que hablaba, ni qué más decía. Desde acá se ven tan efímeras las cosas del mundo que no inspiran el menor interés. La mención de mis hijos me puso a pensar y advertí que no experimentaba aquella honda y casi dolorosa ternura que únicamente los padres conocen. Enseguida me lo expliqué. Yo no tenía ya corazón y el dolor depende de que este mal hecho se tuerce con la pena. En cambio, el espíritu puro tan solo conoce la alegría. Sin embargo, en aquellos instantes yo no estaba para problemas. Me dedicaba por entero a adaptarme a mi nuevo estado, sin exageración. Puedo calificarlo de delicioso. Mis poderes materiales, o más bien dicho, locomotores, se habían centuplicado. En mí ya no regía la ley newtoniana de la pesantez. Podía ir y venir a mi antojo, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Vagaba por los aires y los campos, no me interesaba el bullicio pequeño de las ciudades, me sentía hecho como de luz de halo. Rozaba ligeramente con el aire al avanzar y esto me producía un goce delicadísimo, semejante a la impresión de ver correr el agua, o a la que produce la flecha que señala la trayectoria de una fuerza en los diseños de los libros de mecánica. Así, entraba y penetraba en el mundo, sin perder mi unidad. Desde el principio sentí ganas de presentarme en la tierra para informar a los hombres de la beatitud que aquí alcanzan los blandos de corazón, porque pueden penetrar el universo, en tanto que las almas duras se desmoronan como lodo seco y podrido, se confunden con el humus terrestre. Necesitan pasar a la fragua de los volcanes, a la prueba del fuego, para tornar a convertirse primero en gas y después en aliento de vida. De aquí justamente procede el mito de los infiernos. En realidad, sucede que la conciencia perversa tarda millares de años para volver al estado humano donde podría intentar una vez más su liberación. En cambio, los buenos, como ya lo he dicho, se ligan con las fuerzas superiores e intervienen en la obra del universo. Ya lo sé. Mis revelaciones serán inútiles. La ley es que cada quien sea el autor de su propia salvación. Sin ejercitar los sentidos corpóreos, puesto que ya no tenía yo cuerpo, todo lo percibía y entendía directamente con la inteligencia. Sin embargo, me quedaba un extraordinario desarrollo del tacto, ese tacto nervioso que quizás es la base de todos los sentidos corpóreos, algo como la sensibilidad que imaginamos en la corriente eléctrica. Me daban tentaciones de usar este poder a fin de comunicarme con los hombres, pero aparte de las dificultades de procedimiento,
Es tan difícil hacer comprender ciertas cosas a los que todavía están metidos en cuerpos. Veía, por ejemplo, las mesas de los espiritistas, tartamudeantes, obtusas, ridículas. No es posible rebajarse a usarlas. Pasaba enseguida a ejercitar contactos sobre la membrana cerebral de los médium en las sesiones medianímicas, pero apenas se ponían a hablar, lanzaban tal cúmulo de incoherencias y dislates que me alejaba, disgustado de la máquina humana como medio de expresión. En fin, para todos los que se preocupan de estos asuntos tengo un consejo. No busquen la verdad ni en las pruebas físicas, ni en el balbuceo de los médiums, ni con ningún procedimiento anormal. Búsquenla en la inspiración de ser un genio y en el secreto de los sueños. Desde que estaba en el mundo, yo había concebido escribir un libro intitulado Las hipótesis del sueño, y aquí he venido a confirmar plenamente mis atisbos. El misterio se ilumina en los sueños. Ahora me encuentro atareadísimo en las más interesantes de las ocupaciones. ¿Cómo les diré? Parece que rozo con la eternidad. El pesado pasado se me va apareciendo tal como fue, vivo y hermoso. Enseguida me prolongo en otro sentido y veo el porvenir, igual, ni más ni menos que cuando ejercitamos la memoria para recordar, solo que aquí los hechos recordados se nos presentan intangibles, aunque realísimos, mucho más reales que en la evanescencia realidad terrestre. La mejor de todas nuestras emociones, extendido a lo largo de una vía luminosa e infinita. Ahí se encuentra lo sublime de todos los tiempos. Me dirán que también está allí lo monstruoso, puesto que toda acción queda fotografiada para siempre en el panorama sin términos. Sí, pero nadie lo mira. Como no hay quien lo ame, nadie lo evoca y jamás resucita. Se confunde con la nada. En cambio, lo hermoso y lo noble revive sin cesar. Y aquel, mi apasionado excesivo, que en el mundo me causaba martirios y la censura de las gentes, aquí, transformado en afán inmenso, me sirve para abarcar más eternidad. Al ir descubriendo estos prodigios comprendí que no andaba muy descaminado en el mundo cuando sostenía conmigo mismo la tesis de la conducta como parte de la estatuaria, es decir, resuelta, grande, de manera que pueda representarse en bloques, acción que merezca la eternidad, porque lo ruin y lo mediocre no subsisten, el asco o la inferencia los matan. Antes de ir más lejos he querido dejar consignados estos avisos, ya que en vida no pude escribir tantas teorías como se me confundían en la mente. Me complazco en reparar la pérdida de unas cuantas vanidades con el lampo de verdad que dejo apuntado. Los eternos incrédulos alzarán los hombros diciendo: «Bah, otra fantasía». Pero pronto, demasiado pronto, verán que tengo razón. Descubrirán, ¿cómo he descubierto yo? Que aquí no rigen las leyes corrientes, sino la ley estética, la ley de la más elevada fantasía. Bueno, pues este es un texto escrito por José Vasconcelos que pues es muy célebre por su activa participación durante la Revolución Mexicana. Y déjenme les cuento que
José Vasconcelos era de Oaxaca. Él nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Y de niño vivió en diferentes lugares. Vivió en Sázabe, Sonora, Piedras Negras, Coahuila, Campeche. Sus estudios primarios los hizo en los Estados Unidos y en el Instituto Campechano de la ciudad de Campeche, ya en la capital de la República. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Jurisprudencia, donde se graduó de abogado en 1907. Fue justo discípulo de Justo Sierra. Formó parte del Ateneo de la Juventud y comprometido con el movimiento maderista en la insurrección de 1910 y 1911. Fue secretario y sustituto de Francisco Vázquez Gómez, que era el agente confidencial de Madero en Washington, y fundador del Partido Constitucionalista Progresista. Y después del golpe de Estado de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza lo designó agente confidencial ante los gobiernos en Inglaterra y Francia para tratar de evitar que ellos le ayudaran a financiar al dictador Victoriano Huerta. Fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria y huyó a Estados Unidos cuando Carranza pretendió arrestarlo por pecar de crítico. Y es que aquí es donde es algo muy importante que les hemos estado mencionando a partir de la Revolución Mexicana, que cambiaron finalmente cambió la forma de los objetivos, cambiaron los objetivos y la forma de ver lo que necesitaba el país. Entonces, imagínense, él ayuda a Madero y hace todo, y al finalmente vencen a Victoriano Huerta, llega Carranza, que ya lo había nombrado, y según que tenía los favores de Carranza, ¿no? Y lo va a matar, ¿no? Por ponerse de crítico, porque recordemos que Carranza, pues, se le invadió pues esta sensación de poder, y entonces puso ahí en la Constitución unas cosas como para quedarse él, ¿no? En lugar de Porfirio. Entonces, pues ahí cambió, porque aunque lucharon para que se quedara Carranza, finalmente él sucumbió a esta ambición y ya no soportaba ni las críticas, entonces ya iba a matar a Vasconcelos. Hay en la biografía de Vasconcelos un apartado en el que sí no estoy de acuerdo, porque él lo ponen como que apoyó al muralismo, pero y que fue el primero, pero no, fue María Antonieta Rivas Mercado la que era la mecenas de los artistas, y ella fue la que impulsó ese movimiento de los muralistas. Y aquí va el chisme, amigos. ¡Chisme! Les cuento que el chisme está en que resulta que de manera extramarital, o sea, tuvieron que ver se conocieron primero José Vasconcelos y María Antonieta Rivas Mercado, se conocieron, fueron amigos y todo, y como que él quedó cautivado de la fuerza de esta mujer, de la determinación que tenía, que sin importarle pues ser mujer, su condición, ¿no? Su papá era adinerado, o sea, era de buena familia, pero ella no le importó derrochar el dinero con tal de hacer que el país prosperara en las artes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezaron a tener como una amistad, y eso se tornó en un amor. Pero Vasconcelos era casado. Entonces Vasconcelos, miren, yo no creo que haya sido en mala onda, pero es que le llenó de ilusiones también a María Antonieta Rivas Mercado, porque ella también cuando platicaba con él, pues hablaban justamente del voto femenino, de los derechos de la mujer, y entonces pues ella se emocionó, y cuando la apoyó también para darle impulso a los muralistas, pues quedó totalmente emocionada y prendada de ese hombre. Y entonces nos rompió el corazón, amigos. Nos rompió el corazón. En plural. En plural. Sí, nos lo rompió, amigos. Bueno, ya cuando me enteré de esta historia, yo también sufrí
Amigos, si ustedes han escuchado, por ejemplo, historias, pues así también, ¿no? De ahora sí que digamos que la historia no oficial, esos momentos, pues coméntenos, díganos también si ustedes saben algún pasaje de esos secretos de la historia. Y sobre todo también si alguno de ustedes, yo creo que sí, de seguro, o algo, no menos o algún familiar, amigo, alguien conocido, ha tenido estos como acercamientos de ruidos en las colonias abandonadas, ¿no? Bueno, las casas abandonadas del centro, de la Revolución, ¿no? De los fantasmas, o sea, los fantasmas en la Revolución. Alguno de seguro ha tenido alguna experiencia así, y pues si la tiene, pues coméntenos para saber si ustedes también tuvieron algún encuentro con algún fantasma de la Revolución o algún tesoro que hayan sabido, así como yo, que me enteré, ¿no? De mi tía que se encontró una ollita de la época de la Revolución. Así es, amigos. Y bueno, pues justo María Antonieta Rivas Mercado es un fantasma de la Revolución, porque mañana seguiremos con el chisme de José Vasconcelos y María Antonieta Rivas Mercado. ¿En qué terminó todo eso? Favorita. En su novela favorita, José Vasconcelos me rompió el corazón. Próximamente en su novela, José Vasconcelos, te amo. Así. Por favor, escúchenos. Bien, amigos, bueno, pues les contaremos más adelante, el día de mañana, les contaremos más, porque ahorita estamos a punto de compartirles una historia más de fantasmas, amigos. Y recuerden que, bueno, pues yo me encargo de esas historias de fantasmitas. Que te hacen bu. Que te hacen bu. Pues miren, esta ocasión yo traigo una super historia. Fíjense que buscando en las redes sociales, pues miren, gracias a ustedes ya me suscribí a muchos canales de que cuentan relatos de misterio y hay muchas recopilaciones de fantasmas de la Revolución justamente. Hablan también de personajes como el Charro Negro, pues la soldadera que yo les contaba el día de ayer. Pero a propósito de lo que nos contaba Lucy en su investigación del día de hoy, fíjense que hoy les traigo una historia que escuché en un videoblog que se llama Las 33 Velas. Todo esto comenzó por un taller de fotografía. Resulta que Ernesto, un joven universitario, digamos, más o menos de esa edad, pues empezó a tomar un curso de fotografía. Y entonces él recordó que la casa de sus abuelos era un gran lugar para tomar fotografías. Era un lugar muy antiguo que ellos tuvieron desde la época de la Revolución, la familia, no ellos directamente, sino sus familiares desde antes ya tenían esa casa y la fueron heredando. Entonces, como era muy antigua y los abuelos la tenían bastante bien arreglada, pues era un lugar excelente. De hecho, tenía una forma muy usual de las construcciones de casas en la época de la Revolución, que era tener un patio central y alrededor arcos. Entonces, en el patio central había una fuente muy bonita con un angelito. Y bueno, pues le cayó a los abuelitos, les habló por teléfono y ellos muy felices lo recibieron, ¿no? Muy contentos. Hasta le hicieron su comida favorita y estaban encantados los abuelos. Por algún asunto, alguien llegó a buscarlos y se distrajeron un momento y entonces Ernesto aprovechó que sus abuelitos estaban ocupados para darle una vuelta a la casa a ver qué parte de la casa iba a fotografiar. Y ya, de hecho, llevaba la cámara en la mano y empezó a enfocar la fuente, empezó a checar la luz y de pronto, enfocando la fuente desde la perspectiva en la que él estaba, alcanzó a ver el pasillo, uno de los pasillos que tenía la casa, que llevaba hacia los cuartos.
y vio un cuarto abierto, estaba la puerta entreabierta. Ese pasillo daba hacia el cuarto de su abuelo y de su abuela. Ellos, cada quien tenía su cuarto. Y bueno, pues así eran ellos. Entonces, resulta que como vio la puerta entreabierta y se dio cuenta que ese cuarto nunca, ni siquiera de niño lo había abierto, y la verdad es que no le daba curiosidad, o sea, había muchos cuartos ahí, se había metido a muchos, incluso al cuarto del abuelo y la abuela, pero a ese cuarto que estaba entreabierto no, y salía un resplandor muy extraño, así que se acercó con la cámara en la mano para ver qué se encontraba y fotografiarlo. Y cuando estaba a punto de abrir la puerta se dio cuenta que aquel cuarto estaba lleno de veladoras encendidas y era un cuarto que jamás se hubiera imaginado que sus abuelos tuvieran, porque ellos nunca se mostraban tan religiosos, la verdad. Pues lo mismo que cualquier abuelito tendría sus crucecitas pegadas en la pared, ¿no? Y ya, pero ese cuarto estaba lleno como de diferentes deidades. Había un Ganesha, había una cruz, había unos santos, había muchas cosas como de muchas religiones diferentes y había muchísimas velas encendidas, pero ya no pudo ver más porque su abuela detrás de él le gritó: ¡Ernesto, ¿qué haces? Y entonces, bueno, pues se sobresaltó Ernesto y dijo: ay, perdón, abuela, es que estaba entreabierto. Te voy a pedir de favor que te vayas. Y dijo: ah, sí, abuelita, me voy a la sala. No, vete, por favor. No sabía Ernesto por qué la abuela se había puesto tan mal de que él viera ese cuarto. Él, la verdad, jamás hubiera juzgado a sus abuelitos. Pues creyeran en lo que creyeran, eran sus abuelitos y los iba a querer igual, ¿no? Pero sí le causó algo muy extraño, una sensación muy extraña a Ernesto de que su abuela se pusiera tan molesta al grado de que después de recibirlo con tanto amor y hasta con su comida favorita, lo corría. Y bueno, pues ni modo, Ernesto la verdad se sintió muy mal, le pidió disculpas a su abuela y le dijo: perdóname, es que yo no tenía idea, estaba buscando un lugar ya te había pedido permiso y jamás me imaginé. No, por favor, vete, te voy a pedir que te vayas. Y bueno, pues se tuvo que ir. Intentó buscar la manera de volver a reconciliarse con su abuela y tal vez que le explicara por qué había tantas velas y tantas deidades extrañas en ese cuarto, pero la abuela rehuía el momento y finalmente ella un día falleció. Ernesto tenía esta sensación de no haberse podido reconciliar con su abuela y aunque él le hubiera querido pedir perdón por lo que hizo otra vez, ya más calmada su abuela, pero pues no encontró la manera y sentía una sensación de tristeza muy terrible que ella haya fallecido antes de que él pudiera arreglar las cosas con ella. Y bueno, pues en eso estaba platicándoles en el velorio a sus primos, les estaba contando lo que había pasado. Y entonces resulta que cuando estaba contándoles, pues uno de los primos dijo: oigan, ¿y si vamos ahorita? El abuelo está distraído, están aquí, no va a ir a la casa. Podemos decir que vamos por la cena y aprovechamos para ir a la casa y ver ese cuarto. Todos los primos dijeron que sí y Ernesto, como que se le revolvió el estómago y sintió que tal vez la abuela se volvería a enojar con él, ¿no? Pero pues también tenía curiosidad, mucha curiosidad. Así que decidió pues decir que sí a sus primos. Y así lo hicieron. Se fueron a casa del abuelo, le preguntaron a todos: ¿qué quieren de cenar? Y ya tomaron la orden según de todo lo que querían comer. Muchas gracias, dice el abuelo, y ellos se fueron. Llegaron a casa del abuelo. Una de las primas tenía la llave y ellas se encargaron de ir por la comida para que los otros pudieran entrar a la casa. Entraron 3 primos: Ernesto, Alejandro y Andrés. Alejandro y Andrés pues entraron sigilosamente y Ernesto se quedaba francamente detrás, como que no quería volver a entrar o ver ese cuarto porque pensaba que su abuelita se volvería a molestar. Y bueno, pues entraron a la casa y esta vez la sensación era terrible porque
Cuando Ernesto vio hacia el patio y se le quedó viendo a la fuente donde estaba el angelito, como que sentía que algo espantoso le recorría por el cuerpo, un escalofrío terrible, esta sensación que tienes que no sabes describir, pero que te da la idea de que algo que no es bueno va a pasar. Y bueno, pues así se metieron todos, se fueron directo al cuarto cuando escucharon las llaves de la casa. Se abrió la puerta, era el abuelo. Y entonces pues todos asustados se metieron a los cuartos y Alejandro se quedó, como fue el primero que entró al cuarto para observarlo, pues se quedó ahí atrapado, entonces se escondió abajo de una mesa que tenía un montón de veladoras y el abuelo se metió a la casa. Todos estaban escondidos como pues, sin hacer ruido cuando el abuelo entró al cuarto y empezó a buscar las velas que estaban a punto de apagarse y de inmediato encendió una veladora y la cambió por la que ya estaba a punto de apagarse. Y bueno, ya eso fue todo y se fue. Una vez que salió el abuelo, los demás salieron de su escondite y encontraron a Alejandro allá adentro. Alejandro ya había contado que eran 33 velas las que estaban en ese cuarto y observaron detenidamente. En eso, a Andrés se le ocurrió apagar una de las velas para ver qué es lo que pasaba y no dieron crédito a lo que pasó. De pronto, en una de las esquinas de ese cuarto, se empezó a hacer como una especie de remolino, como si hubiera neblina pero negra. En la esquina del cuarto empezaba a hacerse un remolino de neblina negra que crecía más y más, y se hacía mucho más grande, y ya cuando estaba a punto de llegar a 2 metros, se visualizó la sombra de un hombre con sombrero que les hacía shhh. Todos salieron despavoridos. Ernesto, por no dejar, se aguantó el miedo, por no dejar el lugar diferente a como lo había dejado el abuelo, volvió a encender la vela y la puso en su lugar, y la sombra desapareció. Sus primos ya lo estaban esperando afuera, muertos de pánico. ¿Y qué fue eso? No, pues no sé, no tengo idea. Cuando se encontraron con las chicas, una de las primas más chiquitas, tendría como unos 10, 12 años, dijo, sí, yo también vi ese cuarto. Una vez que la abuela se descuidó y que dejó abierto, yo ya lo había visto. Tiene muchas velas encendidas y mis abuelos cada vez que se va a apagar una, corren antes de que se apague y siempre están al pendiente de que todo el día y toda la noche estén encendidas las velas. Qué raro. Bueno, pues ya pasó el tiempo, ya no dijeron nada, se les hizo muy extraño y a los pocos meses el abuelo enfermó gravemente y estaba en el hospital. El doctor ya les había dicho que mejor se despidieran de él porque ya no podría recuperarse. Y entonces, justo cuando peor estaba, cuando ya sentía el abuelo que estaba a punto de marcharse, pidió hablar con Alejandro. Todos los tíos se sorprendieron. ¿Por qué Alejandro? Alejandro era un joven que había salido del closet, se había declarado gay y la verdad no era la persona favorita de los tíos. Y se les hacía muy extraño que el abuelo se quisiera despedir de la última persona que se quería despedir, era de él. Así que lo mandó llamar. Alejandro entró solo y al poco rato salió y dio la noticia. El abuelo falleció. Ernesto se acercó hacia Alejandro para preguntarle que qué le había dicho el abuelo y dijo, te digo luego, tenemos que irnos ahorita ya y de inmediato. Mientras todos los familiares arreglaron los papeles del abuelo, de defunción y organizar todo lo que acontecía después, que era velarlo y revisar lo del panteón y todo eso. Entonces los primos aprovecharon, solo Alejandro y Ernesto, para ir a la casa. En el camino Alejandro se veía muy afectado y le dijo, ¿qué crees? Mi abuelito cuando regresó esa noche, ¿te acuerdas que yo me escondí en el cuarto? Sí, contestó Ernesto. ¿Qué pasó?
es que mi abuelito sí me vio ahí y no dijo nada, y lo que me dijo ahorita antes de fallecer fue que por nada del mundo deje que se apaguen las velas. Siempre tiene que haber 33 velas y me lo pidió así encarecidamente justo antes de fallecer, que me encargaba la labor y la tarea de que yo vigilara que siempre estuvieran encendidas las 33 velas. Pues ahorita mismo voy a ver pues cómo están. Y bueno, pues así lo hicieron. La verdad, Ernesto después de aquella noche no había regresado ya a la casa de sus abuelos y le daba mucho miedo regresar, pero pues tampoco podía, sentía que no podía dejar solo a Alejandro. Llegaron a la casa, se metieron al cuarto, como que una sombra ya se cernía sobre la casa, un velo oscuro que hacía que todo ya fuera lúgubre. La casa había perdido la alegría de los abuelos. Se metieron al cuarto y sí, efectivamente, una de las velas estaba a punto de apagarse. Alejandro corrió al cuarto del abuelo donde tenía una caja de veladoras para poder encender otra nueva y reponerla. Lo logró a tiempo antes de que se apagara y solo hicieron eso y salieron de la casa. Pero durante el velorio decidieron avisarle a los tíos que Ernesto y Alejandro se encargarían de cuidar la casa, cuando menos durante una semana, que ellos estarían ahí para limpiar y para cuidar de la casa mientras se hacían los arreglos funerarios. Al que no le gustó nada fue al tío, al más chiquito, porque los abuelos decidieron dejarle la casa a él, que no tenía familia y que no tenía ninguna casa en propiedad a su nombre. Y aunque los demás tíos veían algo como que no era justo, porque era el más chiquito, pero bueno, tampoco dijeron nada y lo entendieron. Pero justo el tío más chiquito, Agustín, sintió como esa especie de alguien a quien le quieren quitar su tesoro. Y entonces, cuando los chicos dijeron eso, todos los tíos estuvieron de acuerdo que los chicos se fueran a quedar y hasta les agradecieron, pero el tío Agustín dijo, sí, yo también. Y entonces, a la tarde siguiente, cuando Agustín y Ernesto llegaron a la casa con sus maletas, a las 2 horas el tío Agustín ya estaba ahí. Yo también voy a estar aquí, Yo también aquí voy a estar. Y entonces, bueno, pues Alejandro y Ernesto se miraron uno al otro pensando que ya iba a ser muy difícil tener que lograr la petición del abuelo mientras estuviera ahí el tío, porque iba a hacer preguntas. Pero bueno, pues no importa. Resulta que el tío tampoco había visto el cuarto. Y entonces, bueno, pues fue cayendo la tarde y entonces pues no hubo más remedio que tener que entrar a revisar al cuarto. El tío dijo, ay, qué raro. ¿Por qué mis papás tendrían esto? Pues quién sabe. Y se le ocurrió al tío apagar una de las veladoras. Dijo, es que esto es un peligro tener todo encendido, pero justo en cuanto apagó una de las veladoras, nuevamente, ¿recuerdan? Esa neblina espesa y negra que se formaba en la esquina y después se escuchó la risa de una niña. Y se vio corriendo por el pasillo afuera. Entonces el tío empezó a ponerse muy nervioso. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Ernesto y Alejandro no sabían qué contestarle, pero también sentían muchísimo miedo. En lo que estaban viendo quién era la niña que había pasado, y el tío salió del cuarto para ver qué es lo que había, o qué cosa había sucedido. Le quitaron la vista a la sombra, a la neblina negra, y ya había crecido 2 metros y ya era el señor que empezó a caminar hacia ellos. Con una mueca espantosa en el rostro, pues obviamente Alejandro y Ernesto se echaron a correr. El tío se topó con salieron corriendo los sobrinos y el tío se topó con la sombra gritándole a la cara y el tío gritó también de horror. Se fue a esconder al cuarto de su mamá. Estaban asustadísimos y lo peor de todo es que cuando Ernesto, que salió
salió volando hacia la cocina, cerca de la puerta de la casa. Resulta que aquella cosa de 2 metros que había crecido iba detrás de Alejandro, y cuando se asomó para buscar a su primo en el jardín, el angelito de la fuente ya no estaba. Fue terrible. Y entonces, bueno, pues corriendo Alejandro fue a prender las veladoras. Otra vez las puso en su lugar, pero aquella sensación de oscuridad que se cernía sobre la casa ya no se quitó como la vez anterior. Era como si hubiera abierto una puerta que ya no pudo cerrar ni prendiendo la veladora. Y bueno, pues pasaron un montón de cosas durante los días que vivieron ahí. Hicieron investigaciones y dieron con el que arreglaba la casa. Era un señor ya muy grande y no quiso hablar con ellos, pero su hijo sí. Su hijo les contó la historia de que cuando su papá iba a hacer las reparaciones estaban arreglando justo ese cuarto, cuando hicieron un hallazgo espantoso. Por eso los abuelos y el señor no han querido hablar jamás de ello. Y lo único que él logró ver al principio, porque él estaba ahí ayudándole a su papá a las excavaciones junto con los demás albañiles, fue que encontraron cadáveres de niños, de niñas, cadáveres de hombres y mujeres. Cadáveres. Las calacas yacían, los huesos salían por montones. Y lo que alcanzaron a ver, pues es que era muchísima gente, los huesos de mucha gente que estaban ahí enterrados. Ellos buscaron a alguien, una mujer que les ayudara a hacer magia blanca o algo de protección, porque los cadáveres se hacían de las suyas, y justamente había una niña, había hombres. Y bueno, pues cuenta la historia que todos esos cadáveres pertenecían a la época de la Revolución, en la que todo mundo murió, en la que hubo muchos villanos y muchas víctimas, en la que historias tristes se cernían sobre la casa y era un hervidero de fantasmas que por las tardes, una vez que la energía y la vibra de los abuelitos ya no estaba ahí, salieron como si fuera la caja de Pandora. No sabían qué hacer. Resulta que ya una vez apagadas las velas por tanto tiempo, era como si hubieran abierto la puerta y ya los fantasmas habían salido y no había nada que hacer. La vecina, que vivía justo enfrente de los abuelos, ya les había dicho: muchachos, tengan cuidado, no sé si su abuela está ahí por enojo o para cuidarlos, pero ya van varias noches desde que ustedes están aquí que yo la veo en la ventana sentada bordando como lo hacía antes, cuando estaba viva. Tengan cuidado. Llevaron padres para bendecir el lugar. Llevaron una muchacha que también hacía magia blanca para que hiciera una protección como la que habían hecho los padres, como habían hecho los abuelos. Pero la mujer simplemente quedó asustadísima, tanto que les pidió que jamás la volvieran a llamar. De ahí, Alejandro y Ernesto se fueron a hacer sus vidas. Ya no regresaron a la casa, y el tío lo que hizo fue rentar el lugar para oficinas gubernamentales, pero duraron como 6 meses y se fueron. Desde entonces, la familia que se enteró de esta situación le preguntaron al tío, pero él lo negó todo, dejando como unos tontos mentirosos, unos niños a Ernesto y Alejandro, quienes a la fecha han padecido enfermedades por angustia, depresión. Esta historia no termina de manera feliz, porque son muchos los fantasmas que se quedaron de la revolución.
¡Ay, qué miedo! Bueno, qué historia tan truculentosa. Y bueno, ya es hora de irnos. Qué lástima que terminó la transmisión de hoy. Sí, ay, amigos. Pues bueno, no se pierdan mañana otro capítulo de La Revolución. Fantasmas de la Revolución. No se lo pierdan para que sigamos contando cosas de terror, miedo y pánico. Ok, no, ya me voy a calmar. Ay, pues espero que les haya gustado esta historia, la verdad está súper interesante, es actual, pero sin embargo tiene que ver aún con la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues los invitamos el día de mañana a las 5 de la tarde, no se pierdan su programa favorito, Cuentos, con Lucy, Juan y Emma. Y les recordamos que en nuestras redes sociales ya pueden revisar la convocatoria para participar y ganarse uno de los libros autografiados de Elman Treviso, de su obra Las muchas muertes de Pancho Villa. Así que visiten nuestras redes sociales, denle like a este programa bonito, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, compártanlo con quien más confianza y cariño le tengan para que se divierta un ratito escuchándonos. Así que pues nos despedimos, amigos. Así es, amigos, nos despedimos. Fue un placer haber estado aquí con ustedes leyendo esas historias de la Revolución y las narraciones que Emma nos trae, la investigación de Lucy, la verdad muy interesante. Y pues, amigos, gánense uno de los libros de Elman. Consulten nuestro sitio, nuestra página de Facebook y ahí viene el cómo pueden ustedes ganarse este libro maravilloso de las muchas muertes de Pancho Villa. Y si quieren saber más de las historias que tiene Elman, de los libros que escribió, de hecho piensa sacar la segunda parte, amigos, de las muchas muertes de Pancho Villa, que sería genial porque es una novela, la verdad, nos gustó mucho. Escríbanos también y díganos qué opinan, en qué se imaginan que acaba la historia. Tal vez a lo mejor de aquí salen escritores con finales muy diferentes. Así es, amigos, y bueno, si no saben o no identifican algunas de las situaciones o personajes que les pusimos para que puedan dibujar, es porque no han escuchado nuestro podcast y no han visto la entrevista con Elman Treviso que está en YouTube. Ahí mismo en la publicación donde puse el video, pueden encontrar ahí justamente la descripción, link hacia nuestro YouTube y hacia también la página de Facebook de Elman. Por favor, también sígalo ahí en su Facebook. Así es, amigos, pues que pasen una maravillosa tarde de martes y nos vemos mañana. Adiós, amigos. Bye bye.